Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria, y en esta ocasión tenemos un invitado que toca el tema de la comunicación, pero una comunicación que se establece en algunos municipios, y tenemos a nuestro invitado que es Cristian Sánchez Cruz. Cristian Sánchez Cruz está de formación originaria de psicólogo y ha incursionado en el campo de la comunicación y el campo de la computación. Entonces es un hombre enterado del tema, y entonces ahora, primero, Cristian, bienvenido al programa. Y gracias por venir aquí a compartir con nosotros. Y lo primero es, ¿quién es Cristian? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Cómo se forma? En fin, ¿quién es Cristian? Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo el maestro, es Cristian Sánchez. Yo soy originario de la Ciudad de México. Bueno, nací ahí. Tengo formación, soy psicólogo. Pero a lo largo de mi vida he estudiado varias situaciones, lo que es psicología, informática, soy community manager también, tengo varios intereses, entonces Okay. Ahora en lo que estoy he llegado a aplicar todo eso. Pues de principio, pues lo que fue en mi campo laboral fue iniciar con la informática, o sea, fue empezar me di cuenta que había muchos intereses al respecto, o sea, porque será como hace 20 años que inicié en esto, entonces es en el auge de la computación, del internet, o sea, cuando llegó a esos niveles. Entonces me interesé por eso y me interesó saber cómo funciona una computadora, cómo se puede arreglar todo eso, desde lo básico a cómo desarrolla páginas de internet, cómo llevar las redes sociales, en la fotografía, todo eso, o sea, como un tipo hobby. O sea, al mismo tiempo que llevaba lo que era la reparación de computadoras, después lo ampliamos a otro tipo de dispositivos como celulares y más. Entonces, ahí empecé mi afición por esas otras disciplinas, podría llamarse así. Entonces, aprendí lo que es el diseño, la edición de fotografía, de video, todo. Eso lo tuve más o menos 10 años, estuve en ese campo. Pero hay veces que la vida te dice, ¿sabes qué? Ya estuvo. Pero a veces uno es necio. Sí, a mí ya había varias situaciones que me decían, ya hasta aquí, tienes que buscarle más. Pero me mantenía ahí, y en algún punto la vida pues, te dice, ya hasta aquí, y rompe. Y así es lo que me pasó. Cristian, cuando hablas de que la vida te dice, ¿cuál fue la señal? O sea, porque muchos de nuestros amigos que nos ven dirán, ¿y qué le pasó? ¿Cuál fue la señal? ¿No? ¿Por qué tuvo que estar en la necedad y no dar un salto o no dar un giro? Esa fue un periodo más o menos de un año, donde ya me sentía harto de estar ahí, de decir, esto no me lleva a lado, no me llena. Había un vacío. Digamos, había un vacío. ¿Qué será? ¿De realización? De realización, porque sí me decía, esto no era lo que esperaba. Okay. Porque en un momento pensé que mi camino era los negocios, poner un negocio acá. Sí llegué a tener varios, pero aún así no me llenaba. Bien. Entonces ya me sentía desesperado, decía, bueno, ya estoy aquí, pues hay que hacer, aunque así es la vida. Pero en un momento así de que la vida dice, pues hasta aquí, o sea, ya podía ser, entré en una crisis existencial, y en un momento dice, pues ya, me salgo de aquí. Me fui unos días al estado de Puebla. Ahí mi papá fue donde nació, en un pueblito, se llama Mazapiltepec, en Puebla. Entonces ahí me fui unos días y ya no regresé. ¿Ahí te quedaste? Ahí me quedé más o menos un año. ¿Un año? Un año me quedé. ¿Qué haces ahí? Yo llegué vacacionando. ¿Y te quedaste un año? Bueno, no vacacioné tanto tiempo, pero llegué vacacionando, y así, en ese entonces hubo un cambio de administración en el ayuntamiento de ese municipio. Okay. Y la presidenta es conocida de un familiar. Entonces le dijo, oye, pues, Cristian sabe arreglar computadoras. Llegaron con un ayuntamiento vacío, todas las computadoras desaparecieron. Y había así un cuartito donde estaba todo lo que ya era desecho de computadoras. Entonces me dicen, pues él te puede ayudar en eso. A ver, entonces, ¿qué puedes recuperar de ahí? Sí, entonces llegué y les armé el ayuntamiento completo. Bueno, es pequeño, pero entre todas las piezas hice algo y les hice oficinas. Entonces yo dije, pues creo que tal vez por aquí puede ser. Aquí se puede hacer trabajo,
porque mi interés era hacer trabajo, porque también pues en la vida no nada más es buscar, creo yo, ganar y crecer de manera egoísta. Entonces quise hacer trabajo y dije, creo que por aquí puedo ser, y puede ser. Entonces hice los méritos para quedarme. Y sí, me quedé ahí un rato. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve como casi medio año. Medio año. Entonces, primero empecé con lo que tiene que ver con las computadoras, les arreglaba, les hacía todo, luego les hacía el documento, les redactaba, también tengo un poco de conocimiento al respecto. Después me hicieron cargo de lo que es lo que ahora ya hago, que es la comunicación social, pero a través de las redes sociales. Entonces por ahí empecé, entonces dije, por aquí puedo aventar. ¿Te ocupaste de lo que llaman la comunicación del municipio hacia afuera? Sí, porque ahora ya es más que nada por internet, donde se da a conocer lo que hacen todos al respecto. Entonces me quedé encargado de la página del ayuntamiento, me pusieron otras labores, ahí hice la labor de psicólogo, ejercí, poco tiempo ejercido, pero ahí ejercí. También era, hacía las actas cuando había denuncias, era el Ministerio Público casi. O sea, el todólogo. El todólogo hacía muchas cosas ahí. Igual arreglaba alguna computadora, se descomponía, iba, lo hacía, tienen laboratorios de cómputo, también iba y se los establecía porque tenían mucho tiempo de abandono. Entonces hice varias cosas por ahí y ahí es donde surge mi interés en esta área, que es el hecho de a través de lo que es las redes sociales, llegar a los demás. ¿Cuál era, digamos, la mística que tenía ese lugar para que tú dijeras, pues por aquí me quedo? ¿Que te llenaba, te satisfacía lo que estabas haciendo? Sí, o sea, yo desde siempre, de toda mi vida, por lo menos una vez al año, visito el lugar. Entonces, algún tiempo pensé, algún día voy a venir, voy a venir a trabajar, me voy a quedar aquí un tiempo. Tal vez a vivir para siempre, pero yo sabía que tenía que llegar ahí algún día. Entonces es un lugar muy, muy agradable, es un pueblo pequeño, mucho bosque, mucho bosque, mucha naturaleza, donde los paisajes son diferentes. ¿Es un municipio, digamos, de los más pequeños? ¿Cuántos habitantes tiene? Tiene como alrededor de 7,000 habitantes. Ah, está pequeño. Sí, es pequeño. Sí. Es muy grande, pero son pueblitos así como islitas. Okay. Entonces ahí es un lugar muy, muy pacífico, muy tranquilo. Entonces dije, algún día tengo que caer aquí. Y pues caí. O sea, y ahí estuve trabajando un ratito. Entonces, como le decía, sí me encargué un tiempo de lo que es la comunicación. O sea, era como que el departamento de comunicación, como en un ayuntamiento grande, ellos sí tienen exactamente su departamento de comunicación. Yo en mi computadora era el departamento de comunicación, informática y todo lo demás. Entonces ahí nació mi interés a través de las redes sociales, dar un mensaje. O sea, se hacía mi labor, lo que tenía que hacer de eventos, todo eso lo subía, todo eso normal. Pero también lo que hacía era meter un poco acerca del cuidado de la naturaleza, que es, por lo regular en cualquier zona del país, la gente pues, lo tiene muy descuidado. Sí. O sea, piensan que está ahí y ahí va a estar siempre. Entonces, pues ya en las ciudades que nos hemos dado cuenta que se acabó y que hace falta, entonces pues ya podemos llevar ese tipo de ideas a donde todavía tienen eso. Entonces me encargué de llevar hice esa labor. Es decir, saben que tienen un bosque muy, muy grande, muy bonito, cuidémoslo. Había incendios provocados, había incendios accidentales, entonces el hecho de concientizar, decirle, pues saben que en otros lugares ya ni siquiera llueve, en otros lugares no se respira ese tipo de aires, la basura que ustedes van al bosque y la dejan, pues no está bien, hay contaminación por todos lados, entonces me encargué de ese tipo de cosas. También al respecto de concientizar de las relaciones humanas, del cuidado hacia los hijos, del respeto, todo ese tipo de... ¿Pero qué hacías? ¿Hacías una campaña o mandabas información? Mandaba la información, investigaba y lo subía. Y aparte intentaba desarrollar programas para llevarlos a cabo, por ejemplo, fomentar el deporte. Porque yo recuerdo que cuando niño, pues yo no iba y pues había muchos niños por todos lados, jugando fútbol, jugando el otro, y
Y actualmente, pues, Ya no sé eso. ya llegó ahí la idea de estar en el móvil, en la computadora, en todo eso, en el videojuego. Entonces ya se detuvo toda esta situación. Bien, entonces cuando Cristian decide quedarse ahí, dura 6 meses, ¿y qué fue lo que recuperaste de ahí? Aparte de tu vocación por la comunicación, por Ujú. este asunto de cuidar o fomentar la idea de respetar la naturaleza, cuidar los alimentos. Ajá. ¿Qué otra cosa descubriste? ¿Tu periodo de crisis, digamos, de descanso, de terapia, también se trató? ¿También lo Sí, trabajaste? sí, siempre siguiendo el consejo de usted, siempre, en algún momento que usted tenía una palabra para mí, entonces lo llevo a cabo, el hecho fue mucho la naturaleza, Ujú. de acercarme a la naturaleza, de estar en el bosque, de acercarme a un árbol, es decir, porque pues, uno en la ciudad, bueno, yo me siento un poco ridículo el hecho de acercarme a abrazar un árbol. En la ciudad. Ajá, sí, o sea, bueno, uno que lo hacemos Bueno, así. ajá. Ajá, entonces yo me acuerdo que en la universidad había personas que lo hacían Sí. y pues uno que desconoce y siente que uno está en lo correcto, pues uno veía a la otra persona como con... Sí, ¿ya se le botó el engrane Ajá, o qué exacto, pasó? exacto, ajá. Sí, entonces así lo veía. Entonces el hecho de estar solo, estar en un lugar apartado y entonces acercarme a la naturaleza y decir ¿Y aquí... abrazabas ahí a los árboles, Ajá, Cristian? sí, decía un arbolito, véngase Ándale. para acá, vamos a abrazar, a ver qué se Sí, siente. sí. Entonces ¿Y qué sí, sentiste? ha sido como que un proceso muy largo, o sea, no es así que sea de inmediato, pero sí ha habido momentos en los que se ha sentido ahí algo. ¿Tú cómo lo viviste? O sea, es que, perdón que te pregunte esto, pero Ajá, es que eso es muy importante porque hay gente que no lo sabe, ujú, que un árbol es una fuente de energía muy importante ujú, y es un vehículo de la tierra y el cielo ujú. y se comunica contigo y tú puedes recibir información de él, ¿no? Sí. ¿Tú qué recibías? Le voy a contar una experiencia. En algún momento, después de que regresé, me adelanto en el tiempo, Ujú. regresé a la ciudad, seguía así mis crisis existenciales, tal vez, podría llamarle así. Y un día dije, necesito algo diferente, necesito hacer algo, necesito encontrar una respuesta a lo que está sucediendo. Entonces una vez vi hablando de ¿cómo le llama? El maestro, ¿Rosy? no, ¿Cuál de todos? que está aquí en Sendo, ¿cómo se llama? ¿Eric? Maestro, Ajá. perdón. Hablando de él, una vez publicó algo en internet, decía que había un monje zen, un monje que era muy sabio y que todo el mundo le iba a pedir un consejo. Entonces decía que el maestro siempre se sentaba 3 horas y después de esas 3 horas se levantaba con la respuesta. Y pues yo he practicado la meditación, entonces en ese tiempo que estaba aquí en la ciudad, dije, necesito algo, necesito regresar a ese lugar, necesito estar en la naturaleza, en el bosque. Y tenía la idea de son 3 horas, tal vez. Entonces me fui solo para allá, tomé mi autobús, llegué allá y me encontré en el camino a un familiar que iba buscando con una respuesta, pero hacia afuera. Entonces O sea, tú ibas para allá y él iba ajá, para afuera. exacto. Entonces yo dije, creo que tomé la decisión, era correcto venir. Porque yo me lo encuentro en un punto donde 2 minutos después, 2 minutos antes, no lo encontraba. Entonces llegué, me lo encontré en un lugar cercano a este pueblo y platiqué. Digo, ¿qué haces? Me voy de aquí. Voy a buscar mi Voy a respuesta. buscar mi respuesta. ¿Y tú qué le dices? Y, Yo vengo a buscar la y yo mía. no lo dije, pero yo sabía, dije, yo vengo a buscar mi respuesta. Ajá. Entonces llegué ese día, al siguiente día me fui a meditar. Estuve ahí, me senté junto a un árbol. Entonces estuve ahí. Para ese tiempo ya practicaba un poco de lo que es el Shinen Kigo. Ujú. Entonces, hay ciertos sonidos que hacen los maestros de curación. Ujú. Bueno, eso como detalle, ahorita lo explico por qué. Entonces llegué ahí, me senté, yo recuerdo perfectamente, llegué a las 3 de la tarde y me senté debajo de un árbol. Dije, por lo menos, bueno, nunca me había meditado tanto tiempo, una hora era para mí máximo. Dije, hoy tiene que ser de 3 horas. Y ahí voy a encontrar la Ajá, respuesta. ahí voy a encontrar mi respuesta, creí en ese momento. Entonces llegué y me senté junto al árbol que anteriormente era mi árbol. Dije, este es mi árbol y siempre llegaba y lo abrazaba.
Entonces me llegué, me senté al pie del árbol, me senté a meditar. Estuve ahí mucho tiempo, de momento me desesperaba, dije, no, ni madre, ya, esto no, no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Y te levantaste cuándo? ¿En 1:30 o 2 horas? No me quise levantar, dije, eso no es para mí, pero dije, ya me quiero levantar, pero no, dije, tienen que ser mis 3 horas. En un punto se escuchó los pajaritos, y se escuchó el mismo sonido que hacen los maestros de Chinén, ahí, que nunca en la vida he escuchado que un pajarito hiciera de esa forma. Yeah. Fue algo para mí mágico. Fue un aviso. Ajá, algo que hay. Escuchaste como video. Eso es para mí, pues. Sí, exacto, porque nunca en otro momento lo pude haber escuchado. Y ahí estaba el pajarito. Y seguí. No me moví. Ya cuando se acerca la hora, queda una hoja y se detiene en mi hombro. Y dije, creo que es el momento. Chequé, eran las 3 horas exactas. A las 3 horas exactas es un lugar donde hay gente que llega a convivir los fines de semana y llegan con sus carros, todo eso. Y en ese momento entraron un carro, precisamente a las 3 horas cumplidas, y entró una camioneta con gente que no me iba a permitir seguir estar sentado. Entonces a las 3 horas exactas. Y se escucha el ruidaje de eso. Se escucha, me cae la hoja y se detiene acá. Y me levanté y en automático llegó la respuesta. No sabría decir cómo, pero llegó la respuesta. Sí. Entonces, en mi estancia allá fue como aprendí a encontrar, a leer la naturaleza también de cierta forma. No puedo decir que mucho, pero por lo menos sentí esa parte. Quiere decir que, bueno, quizás ahorita regresas a la parte donde hiciste la pausa para decirme adelanto en el tiempo. Quiere decir que ahí encontraste una respuesta que tú andabas buscando y no sabías cuál era. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces, después de 3 horas te levantas y dices, esta es. ¿Y qué procede a hacer? O sea, tomar acción. O sea, tengo mi respuesta, entonces no era de inmediato. Sabía cuál era mi plan a seguir. Tal vez, no sé, la respuesta era, tienes que hacer. Tan básico y sencillo. Dejar de estar pensando en lo que viene, en lo que no. Mejor de estar pensando, hacer. Haz. Hacer. Entonces el mensaje era, ponte a hacer. Ponte a hacer. Y deja de estar pensando. Exacto. Entonces decir qué viene, qué no viene. Fue ¿Qué va a pasar? Y esa fue la respuesta. Fue tan básica y sencilla, pero a la vez muy iluminadora. Entonces de ahí en adelante empecé a hacer. Entonces comencé con un proyecto propio. O sea, a partir de ahí tuviste la claridad suficiente como para poder decir, mi camino es este. O lo que yo ando buscando es esto. Sí, o sea, tenía que hacer. En lugar de estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, el mejor de eso es hacer. Bien. Ok, Cristian, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. No se retiren, se pone un poco interesante y más interesante después. Regresamos. Cristian, una pregunta. ¿Qué se puede hacer para comunicar de mejor manera? Bueno, en lo que comprende mi trabajo, que es las redes sociales, hay diferentes formas. Pues primero saber qué mensaje vamos a llevar a cabo. Hay diferentes formas, a veces se puede nada más escribiendo, a veces se tiene que hacer, por ejemplo, lo que es ahora los memes, que es simplificando toda la información en un solo dibujo, en una sola imagen, y ahí mismo pues la gente puede entender más la idea. Entonces simplemente ubicar el mensaje, el público y cómo hacerlo llegar. Si es una persona joven, una persona mayor, ¿cuál es el lenguaje que hay que utilizar? El lenguaje puede ser simple, puede ser complejo. También tiene que ver sobre el mensaje, el tipo de mensaje. Si es algo sencillo o algo más especializado, pues ver qué términos, en términos prácticos, uno puede utilizar para llegar a la otra persona. Es más ver que nada la calidad del mensaje. Regresamos a su programa de Reírse la Memoria con nuestro invitado de Cristian, que vamos a profundizar un poco más sobre este asunto de la comunicación y su proceso personal de Cristian. Me interesa mucho ese proceso, Cristian, porque hay algo que a nosotros nos
confronta con regularidad. Hay personas que cada momento están viviendo este conflicto. Están enfrentando a este asunto de la comunicación personal y la comunicación social. Y la comunicación que permite que yo establezca un vínculo con los otros o una forma de comunicación con los otros que me puede servir de apoyo, de liberación, de sanación. Claro. Entonces, ¿tú cómo viviste este proceso? Y luego después retornamos al municipio, porque ahí dejamos un espacio abierto. Entonces, en esta búsqueda de soluciones a los conflictos, a las crisis, digamos. A las crisis, a los conflictos que andaba cargando por algún tiempo, con el consejo de usted, del maestro Chaparro, siempre fue de, pues entonces haz, tienes que hacer, tienes que trabajar por los demás. O sea, decir, pues ya viviste mucho en ti, tal vez no fue la solución, sino tienes que ver también en los demás, y haciendo por los demás, haces al mismo tiempo por uno mismo. Entonces, en esta búsqueda de un proyecto fue como encontré una forma, fue mi forma de trabajar. Okay. O sea, perdón, tú resolviste trabajando, haciendo, buscando. Sí. No fuiste a sentarte ni a tirarte en un diván para decir, ¿qué me pasa? Sí, porque en la búsqueda he hecho muchas cosas. He buscado la psicología, que con algunos compañeros de carrera, decir, pues, tú que ya tienes experiencia, voy contigo. Otro tipo de técnicas, la meditación, todo eso. Hay cosas que funcionan, bioenergética. Muchas personas que han pasado por aquí, también con ellos he estado. Entonces, hay cosas que no son para mí, sé que no son para mí, pero hay cosas que sí puedo rescatar. Y al final de cuentas, pues he trabajado en eso. Pero más que nada, en lugar de enfocarme en decir, pues esta es mi historia, pues ya la hablé tantas veces. ¿Qué es lo que sigue? O sea, si voy con tantas personas y digo lo mismo, ¿qué sigue? Pues ahora hacer. Porque no, en mi experiencia personal no es no tanto reviviendo esa historia es la solución, sino más que nada llevar a cabo. Entonces, pues ese es mi camino, porque después de, bueno, no me adelanto tanto. En lo que estuve, en el tiempo de trabajando allá en Puebla, fue así de llevarme esa idea de hacer trabajo. Entonces, como le digo, ya allá intenté, me tocó lo que fue el inicio del COVID. O sea, estabas hace 2 años y cacho, casi 3, sí. Estabas allá. Ajá. Entonces, pues yo hice lo que pude, me impuse a la presidenta municipal, porque en mi experiencia también, gente que está mucho que es político, pues tiene mucha ambición. Ambicionan y pierden el sentido del servicio. Pierden el sentido de, o sea, llegan ahí, lo que quieren nada más es recibir y recibir más. Okay. Entonces, pude hacer algo de trabajo ahí. Como le digo, propuse campañas para cuidado ambiental, todo eso, hasta que llegó lo del COVID. En el COVID a mí me despiden porque querían que participara en situaciones que... Bueno, ni me despiden, yo salí. Entonces, querían que participara en situaciones más turbias. Ajá, pero aún así me seguí en esa parte de la comunicación social. O sea, me mantuve como al frente de lo que es las páginas de internet, la página de Facebook. Entonces, ahí seguí haciendo. Cuando llega el COVID, pues fue una situación fuerte en esos poblados. ¿Hubo pues, mucha gente muerta. Eso era un poco desgastante, más bien muy desgastante estar ahí. Pues me levantaba por las mañanas a caminar, correr en el bosque, y a lo lejos escuchaba campanas. O sea, ya sabía identificar cuando había un muerto. Escuchaba campanas por aquí, campanas por acá, campanas toda la mañana. Se escuchaban muchas campanas. ¿Llamando a misa o qué? Sí, llamando a misa que había una persona más fallecida. Entonces, durante ese tiempo también hice trabajo, hablé con la presidenta, le digo, ¿sabe qué? Se está acercando a esto. Esto no es algo de un invento, porque todo el mundo fue muy incrédulo al principio. Es decir, esto es un invento del gobierno, bueno, no sé, así lo interpretaban. Sí, sí. Ajá, entonces, digo, esto se está acercando, en algún momento va a llegar aquí. Entonces, ¿qué va a hacer usted al respecto? Le decía, usted puede empezar a hacer algo. Es un lugar pequeño que se puede manejar de mejor manera. Entonces, lo que hacer es informar a la gente. Y aparte de eso, determinar las reglas en lo que va a funcionar esto.
el hecho de que la distancia, el uso del cubrebocas, en los comercios, el gel, todo ese tipo de cosas, el tapete sanitizante, todo. Y pues se pudo hacer algo. Se pudo hacer un poco de trabajo ahí. Esa era una parte de tu participación en la comunicación social del municipio. Ajá, ajá. ¿Sí? Y ahora sí que cumpliste y les diste una forma de cómo dar esa información para mucha gente ahí, en el lugar. Ok, pero ¿qué pasaba mientras con Cristian? Pues fue un periodo difícil, porque pues había mucho miedo, o sea, había mucho ¿Tenías miedo. mucho miedo? Mucho miedo porque el ambiente era muy, muy pesado, desesperante porque la gente no hacía nada, seguía conviviendo. Entonces fue una etapa donde también el sobreinformarse también pues pesa, porque ver noticias y ver cifras y ver todo, entonces fue así de aislarse. En ese tiempo, pues lo que no sé, pienso yo que para las personas que no hicimos cierto trabajo, pues fue duro, porque yo en ese momento, como no dejé lo que tenía y me quedé en ese tiempo sin nada, sin trabajo realmente, estando en el ayuntamiento, entonces sentí decir, pues ahora ¿con qué me quedo? Estoy encerrado en un lugar que realmente no estoy haciendo nada. Entonces ahí viene el decir, pues debía haber hecho, pero pues ya no servía de nada. Claro. ¿Y cómo es que te recibían las noticias de que tú decías, hay que hacer esto, hay que hacer aquello? Pues con recelo al principio, así de molestia. Dicen, ¿y por qué está metido en eso? Sí, o sea, ya al momento que yo me separé, seguí laborando en la página, trabajaba por fuera, y yo le decía a la presidenta, ¿sabe qué? Pues hay que hacer esto, creo que sería esto. Y le trataba de hablar de forma emocional y tal vez hasta cierto punto manipulación, porque le decía, ¿sabe qué? Tal vez en porcentaje puede haber 100 muertos en este pueblo, pero si usted hace algo, tal vez pueda haber 99 muertos. Y decirle así, pues ese pequeño trabajo puede... Ese uno. Ajá, puede ser, y eso hace la diferencia. O sea, decir, por lo menos una persona, porque sabemos que de principio las personas fuimos muy necias de cuidarnos. Ajá. Mucha gente no se vacunó. Ajá, no se vacunó. Entonces yo le decía, pues la gente no quiere hacer caso, pero entonces habría que hacer algo. Yo en ese punto no sabía cómo manejarlo. Es decir, ¿qué hago para que la gente responda a la información que uno le quiere dar? Hablé con el maestro Chaparro, me dice el maestro Chaparro, pero es que el pueblo mexicano funciona con miedo. Dice, de forma lamentable así es, funciona con miedo. Entonces lo que hice fue hacer una campaña de miedo. Se van a morir si no se vacunan. Ajá, pues no, ni siquiera había llegado la vacuna, era del cuidado. O sea, lávense las manos. Ajá, la sana distancia, cubrebocas. Entonces lo que hice fue bajarme una alarma de alerta nuclear, a grabar un mensaje. Ajá. La regidora de salud me ayudó, grabó su mensaje y la patrulla empezó a circular por todo el pueblo. Oh. Así, y solo es la única forma que... ¿Qué decía ese mensaje? Pues no recuerdo exactamente, pero sí hablaba de eso, que había una pandemia que si estaba por llegar y si no había los cuidados. Entonces fue la forma que encontré, porque muchas veces a la buena la gente no entiende, somos necios. Entonces, una vez hecha esa campaña, ¿los niveles bajaron? ¿O crecieron las medidas. Las medidas. Ajá, las ¿Y medidas. los miedos también? Los miedos también. O sea, porque... pero no hubo efectos de incremento de muertes ni nada de eso. No. Creció nada más las medidas, pero cifras... No se cambiaron. No cambiaron. Bien. Ahí hay una cosa importante, Cristian, cuando tú tocas este asunto de la comunicación y que el gobierno o el municipio dicen que no. ¿Qué haces? Pues ser necio y buscar. ¿Insistes? Yo lo que hice fue insistir con la presidenta. Como tenía ¿Hasta que le enfadaste o qué? Ajá, sí, creo que la hacía enojar. le decía, ¿Era a propósito? Sí, o sea, iba y le decía, presidenta, tienes que hacer esto. Te vas a morir si no haces eso. Sí, las personas, hay mucha gente, son pueblos ya donde la mayoría de la población sale. ¿Son adultos?
los jóvenes salen a trabajar y los adultos se quedan. Ya. Entonces le decía, la mayoría de tu población es gente mayor. Entonces, si no hacemos una campaña, la gente va a querer al por mayor. Entonces necesitamos hacer algo al respecto. Entonces de tanto insistirle fue hasta que la enfadé lo suficiente como para que ¿Tomó medidas? tomó medidas. ¿Y hizo caso de tus propuestas o qué Sí. pasó? Ujú. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hiciste? Aparte de esa campaña. Pues informar. Yo en mi casa imprimía carteles, tomaba las medidas y la presidenta no lo hacía porque se le hacía mucho invertir en sus impresiones. Entonces yo en mi casa imprimía, yo iba a las tiendas, pegaba mis carteles y así informaba y platicaba con la gente, salía a las calles y les decían, ¿sabe qué? Las medidas son estas. O sea, no es necesario que se haga súper cubierto, mantén tu distancia, el virus no viaja tantos metros, todo eso. Y esa fue la forma de... Bueno, entonces, ¿esa gente te retroalimentaba? ¿Tú veías que sí Ujú. cumplía con las Sí, hay reglas, gente que sí. ¿no? Ajá, la gente que sí estaba suficientemente abierta, lo recibía y hacía. Ya. Entonces, ahí hay una cosa que a mí me intriga un poco. Unas personas que tú dices que son necias, esas que no querían hacer caso o no se guardaban distancia o no se lavan las manos o después no se quisieron vacunar, ¿qué hacer con ellas, Cristian? ¿Cómo las convencemos? La gente necia no se puede hacer, creo, mucho. O sea, nada más es creo que dar el mensaje Ajá. y tal vez en algún punto les llegue. Pero así sería confrontar a esa gente. Te pregunto esto porque se dice que cuando hay una necedad, Ujú. la persona no escucha, no ve. La persona se estanca, se detiene. Ujú. Y algunos argumentan que eso es un comportamiento de mucha necedad y de mucha cerrazón. Pero ¿cómo en un pueblo donde todo mundo tiene un poco de necedad, porque me imagino que no tiene mucho cuidado, Ujú. ¿cómo es que uno entiende que la necedad tiene una expresión, se manifiesta y que no puedo hacer nada? O sea, sí puedes hacer, pero no puedes incidir en la necesidad del otro, Ujú. ¿no? En la necesidad de esas personas. ¿Cuál otro recurso tenías? Pues nada más ser constante. No O sea, habría, no dejabas. no dejar de informar y no podría uno decir, ¿sabes qué? Es que hazlo, porque la gente necia, o sea, llegó gente a escupirme en algún lugar, porque llegué, por ejemplo, yo llegué a comprar algo y les decía, oye, pues no estás a tu distancia, ¿para qué? No hay que pegarnos tanto. Me decía, no, pues tú que eres un hijo de quién sabe qué y toma. Oh, Y yo, ¿y qué hace uno con esa gente? Pues entonces no se puede hacer gran cosa, nada más pues, divulgar el mensaje y habrá quién y híjole, quién no. entonces, ¿sí la padeciste entonces? Sí, de Porque alguna esa forma. gente si estaba contaminada o no. Ajá, sí, es difícil tratar con la gente. Oye, pero un pueblo así, ¿qué posibilidades tienes de incidencia? ¿O qué posibilidades tuviste tú de incidencia en el pueblo? Pues realmente no sabría decirlos. supiste? Ajá, no ¿Te sé. saliste antes? Ajá, me salí antes, de regresar a la ciudad antes. Bueno, entonces el trabajo que realicé en este ayuntamiento hasta cierto punto pues lo tuve que detener. Empezó el COVID, hubo la necesidad de regresar porque ya no era lo suficiente mi ingreso para mantenerme allá. Perdón, Cristian, en el municipio ¿estás contratado como freelance o contrata como freelance Me quedé como algo así como freelance, o sea, ya trabajando en tipo home office, Ajá. o sea, nada más llevándola con lo que es la comunicación, pero ya Ok. no trabajando dentro, o sea, ya detuve las demás actividades que yo dentro del ¿Y te ayuntamiento. regresaste a la zona metropolitana? Así es, así ya porque no me pagaban ya lo suficiente como para mantenerme ahí. Entonces regresando tuve la oportunidad de entrar a otro ayuntamiento, fue aquí en el Estado de México. Ahí tuve también otra experiencia. Primero, a lo personal tuve que aprender acerca de la humildad, porque decir yo soy psicólogo, yo tengo estos estudios, yo hago lo otro, yo sé hacer varias cosas y llegar a trabajar en un almacén, donde en el almacén pues lo que hacíamos era pues nada más llegaban Acomodar. a pedir las cosas, a acomodar, entregar,
dar el aceite. O sea, no entraste a la comunicación. No, de inmediato no. Entonces fue el hecho de trabajar también mucho en la humildad, o sea, seguir haciendo trabajo personal. O sea, cuando estás diciendo que hiciste trabajo personal, quiere decir que te metiste al cuestionamiento de cómo eras antes. Ajá, ¿Y tu conclusión cuál fue? ¿Que necesitabas más humildad? más humildad. Más humildad. Sí, porque diciendo yo pues, sé hacer tantas cosas que llegué a un lugar donde por necesidad económica fue empezar, digo que tener que estar frente, por ejemplo, un policía de tránsito, que un policía de tránsito, pues su personalidad es un poco complicada, el hecho de que te traten de cierta forma y decir, bueno, no hay por qué hacer lío, tienes que tener tranquilidad, tienes que aprender a hacer las cosas de forma, ser tranquilo en la forma de actuar y sin esperar más. O sea, en ese momento era mi trabajo. Okay. Entonces ahí aprendí mucho también del cuidado hacia la naturaleza. En un momento es una experiencia muy personal. Había una perrita en el patio que tuvo un momento 10 perritos. Oh, Ajá, entonces... como la canción. Ajá, sí, entonces decía que mi compañera de trabajo que esa perrita ya anteriormente había tenido 5 camadas y de las 5 camadas todos murieron apachurrados por los camiones que circulan en ese mismo lugar, que son los de servicios públicos, basura, entonces pues la gente no le importa, no lo ve, o si los ve no hacen caso. No tener cuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces le platico eso porque tiene que ver eso con mi desarrollo. El hecho de decir, bueno, esa es vida. Uh-huh. El mucho que se me ha quedado grabado del maestro Chaparro, que siempre dice, es que es vida y la vida hay que proteger, sí. No importa la especie. Sea de una araña hasta un perrito o una persona, uh-huh. La vida se tiene que proteger. Entonces ahí lo que hice fue trabajar de esa forma con los perritos. Todos los días lo que hacía era, pues dije, pues, se los dejo en el patio, se van a morir. Sí. Entonces lo que hice fue, pues los meto mejor al almacén. Ahí se quedan en el almacén toda la noche y los saco por la mañana. Y en la mañana, y tengo que limpiar todo lo de los perritos. ¿Destrozo? Sí, así tenemos como una jaula muy grande y ahí los metíamos. Yeah. Entonces lo que hacíamos era recoger, sacarlos, la limpieza, todo y cuidar. Y la gente viendo, aprendió a respetarlos. Uh-huh. Sí, porque los demás se quedaban viendo. Los educaste, pues. Sí, bueno, inconscientemente. Sí. Porque la gente me veía primero así, ¿y qué hace? ¿Por qué hace tanto? Y yo sacaba, los cuidaba, les ponía un corralito afuera, se escapaban, los metía, todo eso. Entonces fue parte de mi labor de hacer trabajo también desde ahí, o sea, de lo que fue trabajar en un ayuntamiento. Entonces ahí aprendí lo que es la humildad y el trabajo por los demás. Ok. Cristian, hay una cosa que a mí me inquieta y es que tu proceso personal se vincula con una cosa que llamamos como la búsqueda. Y yo siento que siempre, lo que nos has contado, andas en la búsqueda. Es una búsqueda legítima. Claro. Entonces quisiera que habláramos de esa búsqueda en el siguiente bloque, si no te es inconveniente, buscar y ver cómo es este proceso entre el ayuntamiento y entre tu proceso personal y cómo encuentras una paz, porque ahora te encuentro con cierta paz, ¿no? Okay. Vamos a regresar en un momento, no se retiren, volvemos. Doctor, una pregunta. ¿Por qué es importante la comunicación en las personas? Bueno, la comunicación es uno de los recursos que los seres humanos tienen, como es la comunicación escrita y la comunicación de la palabra, para transmitir ideas y estados emocionales. Entonces, cuando alguien no comunica lo que tiene en su interior, es capaz de enfermar esa contención o es capaz de bloquear el funcionamiento fisiológico e incluso poder entrar en un estado donde no quiero decir nada, ¿no? Donde me quiero bloquear y no digo nada. Entonces aquí hay un asunto muy importante que es aprender a decir lo que yo tengo, aunque sea breve, aunque sea poquito, aunque sea una lagrimita o aunque sea una expresión de queja, ¿no? Pero yo tengo que sacar lo que tengo dentro porque el cuerpo no está diseñado para guardar. No se puede guardar. Entonces no podemos alimentar esta idea de guardar. Creo que ese sería lo valioso de la comunicación.
Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema de la comunicación con nuestro invitado Cristian. Y hay una cosa que quizás deberíamos de entrar en esa, digamos, comunicación, diálogo, y que te involucra en el proceso de cómo es que te transformaste. Pensando, Cristian, en que muchas personas lo viven pero no lo superan. En el sentido de que no logran dar un salto como tú diste un salto. Desde abrazar un árbol hasta hacer una propuesta de salud, cuidar un espacio como un bosque o cuidar unos perritos, ¿no? O sea, hay una forma en cómo tú desarrollas una manera de enfrentar eso. ¿Cómo lo viviste en el sentido del trabajo? O sea, ¿cómo enganchaste una cosa con la otra? Pues en mi desarrollo fue más que nada el siempre mantener las palabras que escuchaba de los demás. Alguna vez el decir, hay que hacer. Entonces, ser insistente. Sabía que, como usted dice, nada es para siempre. Entonces, se trataba de seguir haciendo y que algún momento pasara. Entonces, a través de mi trabajo, pues encontré la forma de liberar eso, o sea, de encontrarme haciendo. En mi experiencia en los ayuntamientos fue así, en el último ayuntamiento que estuve fue así. Al momento de enfrentarme con ciertas complicaciones, al momento de querer hacer, pero al momento que eso me servía para entender, decir, bueno, tú no puedes modificar a los demás, pero aún así tienes que seguir haciendo. Aquí hay un obstáculo, pues entonces se encuentra otro camino, pero no detenerse, o sea, seguir todos los días insistiendo, y tal vez no pude hacer la gran diferencia que uno quiere hacer, porque a veces uno, en su historia uno quiere ser el héroe, quiere decir, ¿sabes qué? Yo pude hacer tantas cosas, pude salvar tantas vidas, pude cambiar tantas personas, pero no, entonces era la insistencia y son pequeños pasos, pero se dan. Fue mucha insistencia. En el último ayuntamiento que trabajé, fue así de que al principio me decían, ¿sabes qué? Tienes carta abierta, puedes hacer por aquí, pero al momento del presupuesto, pues entonces no hay. Entonces ya no había. O sea, podíamos ser un antirrábico, un centro de cuidado animal, pero a la hora de ejercerlo, pues nada más de los 200,000 pesos que había, nada más había 10,000 pesos. Entonces dices, bueno, entonces, pues ¿qué voy a hacer? Tengo que buscarle, darle la vuelta y hacer esto. Proponer nuevas cosas, aunque sean pequeños detalles, pero seguir haciendo. O sea, no puede detenerse, porque sabemos que la política es así. La política es mucho deseo, mucho dinero, mucho deseo de poder, entonces no sueltan y nada más hay que, con lo poco que queda, hacer. Oye, esto que estás diciendo, Cristian, es así como, bueno, ya lo sabemos, es como voz populi, ¿no? Sí. Pero si no hay presupuesto, entonces ¿qué vas a hacer? Con ideas. Con ideas. Por ejemplo, en la última campaña de vacunación, pues fue fomentar a los jóvenes, es decir, pues que vayan. Entonces, ¿qué hacemos? Pues proponemos una campaña de disfraces. Los chavos pues les gustan cosas así. Entonces, a que vaya mejor disfrazado les damos algo. Entonces, ciertas personas nos donaban ciertas cosas, un celular, cosas así. Entonces, promover así. O sea, tal vez no era el gran cambio que yo esperaba, pero por lo menos proponer ciertas ideas. Entonces, a la vez que busco hacer trabajo por los demás, estoy haciendo trabajo personal. ¿Ahí tú encontraste un asidero, Cristian? Sí, o sea, porque siempre al hablar de tener un proyecto personal, cuando uno anda navegando por cualquier lado, no sabe uno dónde detenerse, dónde agarrarse. Pero cuando uno encuentra el camino, entonces dices, es por aquí, porque me gusta, es algo que se me da. Entonces fue así, después de la experiencia que tuve a lo largo de todos mis años, que aprendí informática, aprendí el manejo de redes sociales, todo eso, llegó un momento que entonces dije, pues por aquí, o sea, por aquí lo voy a ejercer. O sea, desarrollé mi proyecto personal después de elaborar ahí. Entonces lo que hice fue hacer un medio de comunicación propio, donde aún así tenemos que tener contacto con la política, con los ayuntamientos, que al final de cuentas son los que nos mantienen.
¿Cuáles son los municipios que tú Manejamos tienes lo que es cobertura? el Estado de México, lo que es el centro, que es Naucalpan, Tlalnepantla, Cotlán Izcalli, cosas Son así. puros grandes. Ajá. Entonces, pues en este camino estoy tratando de buscar cómo hacerlo, porque hay ciertas cosas que no se pueden tocar, pero hay ciertas cosas que sí dan. Para el crecimiento de una red social, el Internet está manejado de cierta forma para que ciertos temas sean perduren y los que se hable de eso, o sea, y lo que cree más interacción en ellos. Por ejemplo, en la red social lo que es la violencia es lo que deja. O sea, es lo que se Ajá, lo que es la gente, ajá, lo que da más es la violencia, el morbo, la nota roja. Entonces, pues uno no puede. Perdón, Cristian, cuando dices da más, ¿qué significa? ¿Que se vende más? No, ¿Que ajá, la sí, gente- no, para nosotros como medio de comunicación, pues lo que tenemos que dar es resultados y cifras. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros clientes, decir, tenemos tanto alcance al mes, para que a ellos les convenga, porque de poco serviría tener 100 seguidores y casi sin vistas, o 1 millón de seguidores y tampoco sin vistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nos vean para que es una publicidad, es como un periódico donde... Pero no sé si estés de acuerdo conmigo, pero mucha gente lo ve Ujú. y a veces el impacto no se manifiesta luego, sino después. Y a veces no es que se manifiesta. Ajá. ¿Es así sucede? O sea, ¿o es En mi experiencia no, experiencia? no nos sucede así. O sea, el efecto a veces es inmediato o ya no se dio. Ok. O sea, tú subes una información Ajá. y la gente rápido responde. Sí. ¿Sí? O sea, porque el tipo de información, el algoritmo de las redes sociales está manejado así, para que tú puedes poner un tema muy importante, pero la gente no lo ve, a menos que sea algo muy actual, aunque sea con cierta morbo, con cierta cosa. Entonces, como las cifras crecen. Se lo maneja para que la gente lo vea. Ajá. O sea, ¿se Entonces, manipularía la información? así es, las redes sociales están ¿Manipulables? manipuladas para que funcionen así. No A hay. ver, cuéntanos un poco de eso, ¿no? Sí, sí, o sea, son algoritmos que están, o sea, son programaciones que funcionan para que ciertos temas vayan al alza y los demás, Vayan a ajá, se desaparezcan. desaparezca, se diluya. O sea, pero esto es un diseño, Ajá, es un diseño ya hecho. un programa. Ajá, sí, o sea, en campañas políticas ha sido así. Donald Trump ganó así, a través de ciertos algoritmos. O sea, ese algoritmo está ahí y te enganchas. Ajá. Por lo regular la gente responde a ciertos temas. La gente responde al enojo, responde a la burla, a la crítica. Y si uno plantea otros temas, lo que es el interés por el medio ambiente, por la sociedad, no hay tanta respuesta. No hay nada de eso. Es muy leve lo que hay. Entonces lo que hacemos nosotros es intentar hacer nuestro trabajo, pero al mismo tiempo manejar nuestra agenda. En nuestra agenda está el meter, o sea, en nuestra página la hacemos crecer con los temas que hay que meter. Y entre esas publicaciones metemos lo que es de nuestro interés. Como le he dicho, el cuidado animal, Ajá. el ambiental, todo. Ese tipo de información tiene una preferencia actualmente en los medios, Cristian? ¿O es solamente una condición de que pues, es bueno y lo metemos? Pero yo decía como política, hay una intención, o sea, fomenten esto, impulsen esto. Pues lo que en mi experiencia, lo que es los medios de comunicación funciona así. Nada más se habla de lo que se tiene que hablar y lo que deja. Hay hay periodismo realmente. No he conocido hasta la fecha un periodista que no tenga ciertos intereses por publicar. ¿Me das? ¿Me das? Te publico. ¿No me das? Te voy a pegar. Uy. Así funciona esto. Lamentablemente así funciona esto. Oye, pero eso crea un ambiente muy de falsedades, de engaños, de Sí, mentiras. sí, eso es un teatro donde la manipulación se manipula. Uf. Oye, pero entonces, ¿eso no te produce crisis? Pues estoy
el tiempo que llevamos con nuestros medios de comunicación es más o menos un año. Entonces lo que trato de hacer es buscarle la forma, o sea, decir, pues hago mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, pero aparte busco caminos, trato de hacer propuestas y a veces no se encuentra, pero hay que ir buscando, ¿no? Entiendo que no se puede ir uno contra el sistema, o sea, hay que saber manejar al sistema, o sea, decir, pues me estás pagando, pero aparte pues te estoy dando esto, estoy haciendo nuevas cosas o diferentes. Como le digo, en las redes sociales funcionan así. Si uno publica que pasó esto, la violencia, todo eso, pues las cifras se van muy arriba. O sea, porque la gente es muy morbosa. Ajá, es mucho morbo. Uy. Ajá. En las redes sociales, pues, hay algo que es la sociedad maquillada. Yo lo entiendo de esa forma. El decir, en las redes sociales podemos ser, en las redes sociales podemos insultar al otro, sacar nuestra frustración, pero aparte podemos intentar parecer buenas personas. Hay mucha gente que pues dice, pues, el cuidado animal, el cuidado de los perritos, que hay que campañas de este tipo, pues le damos el like, nos sentimos bien por eso. Pero realmente la sociedad, yo hasta mi punto de vista, no está creciendo como lo vemos en las redes sociales. Veía cifras. En las redes sociales se habla mucho de los feminicidios, de campañas pro mujer, todo eso, pero en la sociedad real, la realidad, está creciendo. Están creciendo esas cifras. Entonces, realmente, ¿qué está sucediendo? ¿Se están disparando? Pues no tanto así, pero sí están al alza. Entonces en las redes sociales suceden cosas muy extrañas, o sea, sale una parte de la personalidad de la persona, es decir, estoy frustrado, voy y me peleo con el otro, pero quiero sentirme bien, voy y doy mi mejor cara y apoyo en ciertas campañas, pero en la sociedad es diferente, la discriminación se sigue dando a los mismos niveles, por ejemplo, en lo que fue durante la crisis del COVID, el abandono animal creció hasta un 15%. Mucha gente los tiraba, ¿no? Ajá, los tiraba. Los dejaba en la calle. Pero si uno ve las redes sociales, pues se da mucho el querer decir que no. Que no. Pero ¿cuál es el interés de no y sí? Pues no sé, yo pienso que las personas necesitamos a veces sentirnos mejor con uno mismo. Y ahí donde uno aparenta, pues uno dice apoyar ese tipo de situaciones, pero en la realidad no está sucediendo eso. Ok. A ver, entonces, tú tienes un proceso de trabajo con el municipio, hay una comunicación, la comunicación no funciona al 100%, hay triquiñuelas, digamos, y ¿eso cómo afecta a Cristian para su trabajo? O sea, ¿lo mete en crisis otra vez? No, porque sé que no está en mis manos. Ah, ok. Sí, sé que no está en mis manos, sé que no puedo hacer gran cosa, no puedo sentirme así como que el héroe y decir, yo lo que veo lo denuncio, porque las cosas no pueden funcionar así, creo yo, porque hay mucho riesgo en el hecho de informar. Entonces, pues entonces es buscar darle la vuelta y seguir haciendo, y seguir haciendo, y seguir haciendo. Ok. Entonces, hay una parte, Cristian, que me gustaría que ahondáramos en este proceso que tú viviste, porque me parece interesante el tema, porque hay una parte donde hablamos de la comunicación y hablamos de tu proceso. Pero también hablamos de este proceso de ahora, recientemente. Quizás habría que decir que estás trabajando en los municipios ahora otra vez, pero estás ocupado de la comunicación social y también de un medio. Entonces, en esa parte, una forma de desarrollo y de crecimiento que tú venías trayendo cambió. ¿Cómo fue ese cambio ahí? Sin necesidad de entrar en detalle. O sea, ¿cómo es ese cambio? ¿Giraste hacia acá? ¿Hiciste esto? Digo esto porque hay mucha gente que vivió ese proceso o lo está viviendo. Y podríamos darle una guía o un poco de luz. Pues yo lo viví así, como digo, fue mi parte de aprendizaje, de conocimiento, mi parte de lo emocional. Entonces hubo un momento que pues tuve que unir todo eso, o sea, decir, ¿cómo salgo de esta parte, de ese problema emocional? ¿Y qué herramientas tengo para hacerlo?
Ujú. Entonces ese conocimiento fue así de hacer un proyecto, crear un plan de vida y darle por ahí. O sea, y, pues a veces uno se detiene y se pone a pensar realmente qué estoy haciendo, qué valor estoy dejando hacia los demás. Pero pues pues uno se detiene, pero sigue. Entonces ese creo que fue en mi camino, el hecho de seguir haciendo, de seguir trabajando y de dejar de pensar tanto en lo que sucede. Porque tú tienes una preocupación por el futuro Ujú. y esa preocupación te lleva hacia el interior y no te mueve decir, ¿y a dónde voy a parar? ¿Y qué voy a hacer? Ujú. Sí, el hecho de siempre estar pensando en el futuro, Ajá. pues no deja. Eres una persona muy preocupada en el futuro. Ajá. Sí, por lo regular siempre ha sido así. O sea, una persona que es ansiosa, que vive Ujú. en el futuro, en la variedad de posibilidades, en las más catastróficas. Entonces, pues el ir haciendo, el concentrarse en lo que hace uno día a día, pues creo que es lo que más deja. Decir, pues hoy estoy haciendo esto, hoy quiero aprender esto, hoy hago esto, hoy voy a salir, voy a hacer esto y voy a dar lo mejor de mí. Hoy voy a ver la vida diferente, hoy desde que me levanto, es decir, hoy tengo cosas que hacer, por quiénes hacer. Entonces ese creo que ha sido mi camino, el decir, en lugar de estar pensando, estar haciendo. Ok. Ajá. O sea, cuando tú dices estar pensando, pasa al estar haciendo, ¿y en qué enfocas más tu actividad? O sea, tú tienes un montón de energía, pero en qué la canalizas más? ¿En el hacer, construir, elaborar, proponer? ¿En dónde te enfocas más tu energía? En, pues en el concentrarme en lo que hago, nada más. O sea, hago y ya lo que desarrollo lo que es mi trabajo del día, entonces empiezo a pensar qué más sigue. O sea, ya hice y ahora qué más sigue. ¿Cómo vamos a hacer crecer este proyecto? Porque lo que entiendo de esta vida, pues no nada más es venir, ganar dinero y obtener, sino hacer. Entonces, en mi proceso, o sea, que llevamos más o menos un año, entonces estamos creando unas bases, queremos sólidas, para que a partir de eso entonces ya podamos hacer más. O sea, no nada más sería de trabajar pues, para tener el dinero, es decir, ayudo a las autoridades Ujú. a ciertos temas, pero ya después de que tengamos el público suficiente, entonces hacer lo que uno quiere, lo que Ok. realmente uno quiere. ¿Y lo que estás haciendo tú ahora? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, tú. Ajá. Sí, ese es un largo camino y ha sido un largo camino, pero encontré algo que me gusta. Muy bien. Cristian, hemos llegado casi a la parte final del programa. Tenemos Ajá, todavía cosas ahí en el tintero, como dicen. ajá. Pero, ¿cómo la gente te podría contactar para si quiere comunicar algo, si quiere que se incluya en tu periódico, en tu medio? Tenemos varias redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Dossier Digital, es Dossier con doble S. Tenemos también Dossier Cuautitlán Izcalli, tenemos Yo Soy UNAM, también es una página universitaria. Tenemos Metropolitano Digital y tenemos varias páginas en las que nos pueden encontrar. Ahí podemos encontrar también la entrevista que le hicimos al maestro. Ah, ok. Bien, bien. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Cristian? Eh, pues más que nada pues, de lo personal, que creo yo, hay personas que tal vez pueden estar escuchando esto, que pueden en algún punto identificarse. O sea, es un poco complicado en cámara hablar de esto, pero decir pues que se puede. Ujú. Se puede, o sea, no dejarse de cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema, siempre se puede. Nunca nada es para siempre. Se puede y todos los días intentándolo, intentándolo. Hay días que son más difíciles que otros, pero ahí llegan mejores momentos. Y se Ok. puede todos los días sin parar. Muy bien. Pues, Cristian, muchísimas gracias por la oportunidad de haber intercambiado aquí unas palabras y unas experiencias que son vitales para algunas personas. Muchas gracias, Cristian. Y Usted. amigos, nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse porque ya nos faltan 20. Nos vemos en la próxima.